La popularidad es algo que a todos les agrada o nos agrada. Ser populares es pues, ser aceptados por la gente y en cierta manera que los sigan, que crean lo que dice. Pero no hay nada más engañoso que la popularidad. Frecuentemente vemos que se acaba y lo que era popularidad a veces se vuelve desprecio y a veces hasta odio. Hay alguien que era popular y al principio, por ejemplo, los presidentes llegan ahí porque son populares y finalmente 6 años después pues no son muy bien queridos por la mayoría, y es lo que vemos, ¿no? Pero así pasa con una popularidad que es una falsedad en el fondo, es muchas veces hipocresía. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Versículos 1 a 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijera: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el rey de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra, y gracias porque la tenemos con nosotros, que a través de ella podemos conocer a Cristo, podemos verlo, y con tu Espíritu tú produces fe que abra nuestros ojos ciegos. Te pedimos que este día uses tu palabra y abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos, y que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón y dé un fruto de salvación que solamente tú lo haces crecer, Señor. Ayúdanos, guárdanos. Te pedimos por todos los que no están aquí en este día, que también los guardes y que pues de alguna manera también los alimentes con tu palabra, con tu gracia, Señor. Lo pedimos todo por Cristo, para tu gloria. Amén. Saliendo Jesús de Jericó, con sus discípulos y con una gran multitud, seguían para seguir el viaje a la ciudad de Jerusalén, un viaje que había iniciado
en Galilea, un ciego que mendigaba a la orilla del camino clamó por misericordia al saber que Jesús Nazareno pasaba por el camino. Jesús se detuvo y lo sanó de una manera viva, y dando el ejemplo reforzó las enseñanzas que había estado dando a sus discípulos. Vino para servir y no para ser servido, y lo demostraba sirviendo a un mendigo ciego. Siendo el más grande, dejó lo que estaba haciendo, detuvo su viaje para servir a un necesitado que no podía corresponderle de ninguna manera. El ciego, sin poder ver ninguna obra de Jesús, porque era ciego, sin embargo, con solo oír de él, vio que él era el hijo de David, y así lo llamaba, el Mesías que estaban esperando y que salvaría al pueblo. Los discípulos, que habían sido testigos de todas las señales y teniendo la vista sana, oyendo a Cristo de día y de noche y teniendo explicaciones que no tenían los demás, observando la conducta de Cristo, no lo podían ver claramente. En ese sentido, ellos eran ciegos. Sin embargo, la resurrección del Maestro les abriría los ojos. El que es la luz del mundo puede curar la ceguera, tanto espiritual como física, como acaban de comprobar con ese ciego. Este milagro, en este lugar de la narración de Marcos, el que ya se encamina toda la gente a Jerusalén, además de ser una parábola viviente de la enseñanza de los discípulos, era una señal para esos judíos que sabían conocer las Escrituras y debían reconocer las profecías que profetizaban la llegada del Mesías con estas señales, esas profecías que decían: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Marcos quiere indicar a sus lectores que el hijo de David no es solamente un descendiente de David con derecho al trono, es el Señor de David, es el Mesías esperado, el Hijo de Dios, y todos deben seguirlo como lo hizo Bartimeo el ciego, que lo siguió en el camino que lo llevó a la cruz. Saliendo entonces de Jericó, todos siguieron su marcha hacia la ciudad de Jerusalén. Ya se acercaban a esta ciudad, y esto empieza Marcos, esta narración, y vemos primero la preparación de la entrada a Jerusalén. Dicen los versículos 1 a 3: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. En todo ese viaje, a lo largo de ese viaje, desde la salida a Galilea, la enseñanza de Jesús a sus discípulos principalmente abarcó diferentes aspectos en cuanto a cómo se iba a constituir el reino y cuáles iban a ser los principios en los que estaría basado el reino.
recordamos ese principio de humildad, de servir, todas esas, cómo pueden hacer los valores en ese reino. Marcos da cuenta de esto, como también Mateo y Lucas. Estos tres evangelistas trataron en sus relatos principalmente el ministerio de Jesús en Galilea y sus viajes a las regiones vecinas, como con los Gadarenos, a la región de Tiro y Sidón, a Decápolis, a Perea, y ahora estaban ya muy próximos a la ciudad de Jerusalén. Y a partir de este momento, desde el final del Evangelio, todo lo que narra Marcos ocurre en esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, o en los alrededores. O sea, al tener en cuenta esto que hemos leído en el Evangelio de Marcos, podríamos pensar que esta es la primera visita de Jesús a Jerusalén. Pero al leer el Evangelio de Juan, vemos que él varias veces dice que subió a Jerusalén. Él iba para cumplir con las fiestas que estaban mandadas en la ley. Él cumplió toda la ley. Juan menciona varias estas veces. Menciona la Pascua, una Pascua en el capítulo 2. En otra ocasión dice que subió a la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 5. Otra vez dice que subió secretamente, no abiertamente, sino en secreto, a la fiesta de los tabernáculos. Y eso en el capítulo 7. Y también dice que se celebraba una fiesta, dice que es la fiesta de la dedicación, que era invierno, y que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, a narra del capítulo 10. Es que los tres primeros evangelistas no mencionen estas visitas, no significa que haya una contradicción. Estos relatos, los tres primeros, están enfocados en el ministerio de Jesús en Galilea, y el Evangelio de Juan se enfoca más en Judea. Sin embargo, en los tres primeros hay indicios de estos viajes, de esta frecuencia de Jesús en Jerusalén. Por ejemplo, está la estrecha relación de Jesús con Lázaro y su familia, lo que supone varias visitas. También dice el Evangelio que José de Arimatea era discípulo de Jesús. Él vivía en la ciudad de Jerusalén. Él era el dueño del sepulcro donde sepultaban a Jesús. Y también dicen los relatos que varias veces él dijo que quería juntar a Jerusalén debajo de las alas, así como una gallina reúne a sus polluelos, y no quisieron. Entonces eso significa que varias veces hizo este llamado, pero no hubo una respuesta de parte de ellos. Por su parte, Juan describe muy ampliamente también el ministerio en Galilea y los viajes que hacía a Jerusalén, como ya mencionamos. Es necesario tener en cuenta todo esto para poder entender este relato de Marcos, que podría parecer que no tiene una explicación lógica en algunas cosas. Entonces, regresando a lo que dice Marcos, Betfagé y Betania eran poblados que estaban muy cerca de Jerusalén. El primero, Betfagé, no se sabe cuál era su ubicación exacta, pero se cree que estaba a una distancia que se podía recorrer en un día de reposo. Se daba más cerca de un kilómetro. Betania se encontraba un poco más retirada, quizá 3 kilómetros, un poquito más, y por la cercanía que tenía con Jerusalén, muchos viajeros se iban a alojar ahí en estas fiestas, cuando ya no había lugar en Jerusalén. De hecho, en este pasaje que leímos, vemos que al final dice que Jesús y sus discípulos, como ya anochecía, se fueron a Betania, pues para pasar ahí la noche. Los Marcos nos dicen que
Jesús salió de Jericó rumbo a Jerusalén, devolvió la vista a Bartimeo, y lo siguiente que narra son estos versículos que leímos, desde Jericó directamente a este lugar. Pero vamos a ir al Evangelio de Marcos para tener un panorama más completo de lo que pasó. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 12, que es donde Juan narra este pasaje. Este pasaje está en los 4 evangelios, es de los pocos pasajes que están en los 4. Y en los versículos 1 y 2 dice Juan: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Esto no lo narra Marcos, pero se cree que Jesús resucitó a Lázaro cuando estuvo en la fiesta de la dedicación, que cuando dice que era invierno, pues eso posiblemente fue en el mes de enero, y para esta Pascua, que están narrando aquí, pues habían pasado cerca de 3 meses. Pero en el versículo 9 de Juan 12 dice: gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahí en Juan, después de eso, está el relato de la entrada de Jerusalén en el pollino. Es una de las razones del entusiasmo de la gente, fue porque Jesús resucitó a Lázaro pocos meses antes, muy poco tiempo antes, y esto fue pues sabido por muchos en Jerusalén. Dicen los versículos 17 a 19 de Juan 12: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y se resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esa señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea, este milagro de Lázaro le dio a Jesús mucha popularidad. La gente pues estaba expectante con él. Marcos no mencionó los otros viajes que Jesús había hecho a Jerusalén durante su ministerio público y que Juan el evangelista recogió, porque Marcos tenía el propósito de resaltar esta visita a la capital como el destino final de su viaje. Toda su narración señalaba hacia la obra de salvación. Recordamos que él decía a sus discípulos, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hasta ese momento, todo el ministerio de Jesús que Marcos relató de acuerdo a ese propósito había tenido lugar en Galilea o en las regiones de alrededor. Pero ahora Jesús ha llegado al centro mismo del judaísmo, donde se encontraba el templo y donde estaban las máximas autoridades religiosas de Israel. Estaba a muy poca distancia de Jerusalén, frente al monte de los Olivos. Atrás había quedado Betania y la aldea que estaba enfrente era
Betfagé. Envió a 2 de sus discípulos con instrucciones precisas. Debían ir a la aldea que estaba enfrente de ellos, delante de ellos, y les aseguró que al entrar en ella encontrarían un pollino atado. Un pollino es un asno joven. Mateo dice que eran 2 animales, la madre del burro y el pollino. Los 2 fueron llevados ante Jesús. Les digo que era un pollino en el que no había montado nunca nadie. Entonces era este pollino, el hijo, el burrito, el que no había montado nadie. Este pollino estaba reservado para un uso sagrado. Ser apartado para el servicio a Dios tiene que ver con la santidad. Y era común en los animales que iban a ser sacrificados. Por ejemplo, en Números 19 se habla de una vaca alazana, y la que era escogida no debía de haber sido usada nunca, no se le había puesto nunca un yugo, no había sido usada para lavar la tierra, para trabajar. Esto concuerda con el hecho de que María estaba reservada, apartada para un uso especial. Fue conservada virgen cuando Jesús fue concebido y hasta su nacimiento. También la tumba donde Jesús fue puesto no había sido usada nunca antes. Todo estaba apartado, santificado para un uso especial. Todo esto nos dice que la entrada de Jesús en Jerusalén no fue algo casual o que fue por las circunstancias. Todo estuvo de acuerdo con un plan trazado desde la eternidad y sucedió en el tiempo exacto en el que debía ocurrir. Más adelante, Marcos nos dice que los escribas y los principales sacerdotes querían matarlo y buscaban cómo hacerlo, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero Jesús preparó todo y lo hizo de acuerdo a su tiempo, no de acuerdo al tiempo de los escribas. Como Pedro predicó en Pentecostés, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. Se podía pensar que Jesús se había puesto en contacto con los propietarios del pollino de una manera anticipada y habían acordado el préstamo del animal. Pero la pregunta que hicieron, ¿qué hacéis de desatado el pollino?, nos aclara que no hubo un acuerdo previo. Varios pasajes, como cuando les dijo a sus discípulos que encontrarían a un hombre que llevaba un cántaro sobre la cabeza y que los siguiera para que los guiara al lugar donde habían de celebrar la Pascua, o como cuando le dijo a Pedro que echara su anzuelo al mar y que en el primer pez que sacara hallaría una moneda en su boca, nos dicen que esta información llegaba a Jesús por medios sobrenaturales. No sabemos exactamente cómo, pero Él lo sabía. Sin olvidar que es Dios, pero su naturaleza humana está separada sin que se confunda con la de Dios. En las instrucciones a los 2 discípulos les digo que si alguien les preguntaba ¿por qué hacen esto?,
respondieron: el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Aquí la palabra que se usa como Señor es una palabra que se usa para designar a quien tiene el poder, al que ejerce el poder. En otros lugares se traduce como amo. También puede ser rey, y también se traduce como Jehová. Jesús mismo tomó este título para él. Por ejemplo, ahí con el endemoniado gadareno, después de liberarlo de los demonios, le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta palabra, el Señor lo designaba a él como Dios, como el Mesías, como el todo. Entonces, los dueños del pollino habrían entendido que el Mesías rey y dueño de todo era el que lo estaba pidiendo. En su humildad, Jesús prometió devolverle. Todo es de él, pero él nunca se ha apropiado de algo que ya le dio a alguien. Sus seguidores no deberán devolver lo que él les ha prestado o confiado, pero no solamente cosas materiales o terrenales de las que somos administradores, porque Dios nos las ha confiado para que les demos buen uso, pero en última instancia le pertenecen a él, principalmente la vida y el corazón. No se lo vamos a regresar al que nos ha dado todo. Nos dicen los versículos 4 a 6: fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Los discípulos fueron a la aldea, tal como lo ha dicho Jesús, hallaron al pollino atado junto a la puerta. Entonces lo desataron. Y los que estaban allí, Lucas dice que eran los dueños, pues lógicamente les preguntaron: bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen desatando al pollino? Y ellos le respondieron como Jesús les había dicho, que el Señor lo necesita y lo devolverá. Al oír que el Señor lo necesitaba, permitieron que se lo llevara. Cristo tenía muchos otros discípulos, además de los 12 que estaban con él. Esos muchos otros discípulos estaban dispuestos a servirlo de muchas maneras. Donde quiera que iba, siempre había seguidores que le daban hospedaje. Frecuentemente vemos que iba a este lugar y estaba en una casa. Siempre había una casa disponible para él, o lo que necesitara, como este pollino, o un aposento alto para celebrar la Pascua, y hasta una tumba. Ellos, esos discípulos, estaban listos para ayudar y resolver cualquier necesidad. Bastaba que supiera que el Señor lo necesita. Hay verdaderos discípulos de los que nosotros no sabemos y nos imaginamos que son discípulos, pero están ahí cuando se necesitan. Ellos solamente necesitan saber: el Señor lo necesita. Ellos responden: es para el Señor, ahí está mi ayuda, todo lo mío es para servir a Cristo. En Corinto, por ejemplo, estaba Pablo, había llegado a Corinto, y había mucha oposición, y le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo,
ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo todavía no los conocía, no sabía, pero él tiene mucho pueblo que nosotros no conocemos, y lo único que necesita ese pueblo es saber que el Señor lo necesita, que el Señor es el que es para el Señor. Siempre son necesarios esos verdaderos creyentes que sustentan la obra de Cristo, no solamente siguiendo instrucciones, sino ayudando a los necesitados con palabras y hechos, alentando a los debilitados, dando testimonio del Evangelio para la salvación de pecadores, sin esperar reconocimiento, sin esperar popularidad o un premio, sino solamente buscando servir a Cristo y hacer avanzar el reino de nuestro Salvador, porque el Señor lo necesita. Tenemos después en el relato de Marcos el recibimiento. Al obtener el permiso, los dos discípulos lo llevaron. Dice en los versículos 7: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Entonces los discípulos pusieron sus mantos sobre el pollino como una improvisada silla de montar, y siguieron el camino hacia Jerusalén, lo poco que ya faltaba. Lo que estaba ocurriendo era algo inusual. Todos los peregrinos llegaban a Jerusalén a pie, llegaban caminando, pero Jesús decidió entrar en esta ciudad santa montando a un asno joven, y esto tiene dos simbolismos. El primero es el de realeza. Los reyes tenían una montura exclusiva de ellos, y esa montura, esa cabalgadura los identificaba como reyes. David montó una mula para su coronación. Salomón fue montado en esa misma mula, y por ese hecho él fue reconocido por los demás como el heredero de David. En Primero de Reyes, el capítulo 1, en los versículos 43 y 44, vemos esta figura, eso que prefigura la coronación de Salomón con la de Cristo. Dice ahí: ciertamente nuestro Señor, el rey David, ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey, así como sus discípulos habían montado a Jesús en esa cabalgadura. Los judíos que venían llegando a Jerusalén, entre los que había muchos galileos, muchos estaban acompañando a Jesús en ese viaje, y conocían bien a Jesús por todo lo que él había estado entre ellos, y había seguramente ahí algunos de los que habían estado con Jesús cuando quisieron apoderarse de él para hacerlo rey, después de que multiplicó los panes y los peces. Entonces, junto con los habitantes de Jerusalén, también se entusiasmaron con lo que veían. Lo que estaban viendo era a Jesús en una cabalgadura entrando a la ciudad. Esperaban la llegada del reino, eso que había predicado Juan el Bautista y también Jesús. Comenzaron a darle un tratamiento de rey,
Los gritos de la multitud demostraban hacia dónde iban sus pensamientos. Cuando tendían sus mantos en el camino, estaban haciendo lo mismo que hizo la multitud cuando Jehú, un rey de Israel, en el tiempo de Acab, fue ungido rey. Entonces dice ese pasaje que entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Jesús es saludado como rey por toda la multitud. Dice Lucas que la gente gritaba: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Juan, en su relato, ahí en Juan 12, dice en el versículo 13: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La mayoría de la gente estaba pensando en un rey terrenal, con poder político y militar, que se iba a dar la libertad de los romanos, y más que eso, los iba a hacer una nación, la nación más gloriosa. Pero hasta ahí llegaba su entendimiento. El segundo simbolismo es el referente al Mesías. Y ahí Mateo dice que es el cumplimiento de una profecía. Dice Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La profecía es del profeta Zacarías, cuando está hablando del futuro rey de Sión, que es el Mesías. Y dice, este está en Zacarías 9:9. Vamos a ir a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice este versículo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús, llegando a Jerusalén, montando mansamente a un pollino, significa que el rey viene en son de paz, como estaba profetizado. Un pollino, bueno, en general, cualquier animal que no haya sido tomado la primera vez que es montado, se opone mucha resistencia, no deja que lo monten. Pero ahí Jesús muestra su humildad, su dominio, que trae la paz. En esta primera venida no vino a reinar, vino a morir. Dice los versículos 9 y 10: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Los peregrinos que habían llegado antes para la Pascua y los habitantes de Jerusalén que sabían que Jesús había resucitado a Lázaro y que estaba llegando a la ciudad,
se abalanzaron hacia la puerta oriente, que era por donde llegaba Jesús. Dice que cortaron ramas de los árboles, de las palmeras. Esos eran los que estaban delante. Y los que venían con Jesús encabezaba la peregrinación que llegaba, los que venían detrás. Así que empezaron a dar voces, a gritar: Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Y gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y esta es una parte del Salmo 118. Es una de esos salmos llamados de ascenso, cánticos de ascenso gradual, que eran los que se acostumbraban a cantar por parte de los viajeros cuando iban subiendo a la ciudad de Jerusalén, cuando acudían a la Pascua principalmente, o algunas otras fiestas religiosas. Y es el Salmo 118, los versículos 25 y 26. Y bueno, Hosana significa, como ya lo dijimos, sálvanos ahora. Y el Salmo dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Es un salmo mesiánico y es de los más citados en el Nuevo Testamento. En este salmo dice que Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Marcos añade: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y era lo que Jesús había hablado a sus discípulos, el reino de Dios, y lo había relacionado con él, con su propia venida a este mundo, cuando vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio, al principio del evangelio de Marcos. El clamor de la multitud era por el establecimiento inmediato del reino de David. Con esto no solamente serían libres de los romanos, sino que iban a ser los conquistadores del mundo. Pero ninguno de los que estaban allí pudieron entender la importancia de lo que estaba pasando. Ni aún los discípulos lo entendieron, a pesar de su cercanía con Jesús y de esas explicaciones que a ellos les daba en privado, que se suponía que les haría entender todo lo que les enseñaba. Fue hasta después de la resurrección de Cristo cuando ellos lo entendieron, como ahí lo dice Juan, regresando a Juan 12, en el versículo 16. Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. No entender la naturaleza de la obra de Cristo y pensar que es material y temporal, en lugar de que es una obra espiritual y eterna, lleva a la tragedia. Se recibe a Cristo externamente, pero no de corazón. Al ver Jesús la falta de fe en lo que realmente Él era, el Salvador, que venía a salvar al pueblo de sus pecados, lloró sobre la ciudad. Lo que nos dice Lucas, también en el pasaje paralelo de Lucas, en el capítulo 19,
versículos 41 y 42. Dice ahí: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Muy poco tiempo después, cuando las multitudes vieron que Jesús no era la clase de Mesías que ellos querían, que no les daría una libertad de los romanos, que no les daría el poder y la gloria, entonces, empujados por los enemigos de Cristo, que veían su propio poder e influencia amenazados, gritarían a Pilato, el gobernador romano: crucifícalo. ¿Qué vamos a hacer con ese que no nos va a dar lo que queremos? Crucifícalo. Muchos conocen a Cristo superficialmente, han oído de Él, han oído que dio vida a algunos que estaban muertos, dio vida a algunos que estaban muertos en pecados, y entonces piensan que tiene poder, que con ese poder les puede dar lo que ellos quieren. Y lo que ellos esperan es una vida feliz, sin necesidades, sin problemas, sin enfermedades. ¿Qué más se puede pedir? Ellos no han entendido la naturaleza de la obra salvadora de Cristo. No vino para complacer los deseos de nadie. Vino para salvar al pueblo de sus pecados, pagando con su vida por esa libertad. Un pago que ellos no pueden hacer. Ellos no pueden salvarse, no pueden librarse de sus pecados, ni del dominio del pecado, ni de las consecuencias del pecado, de su condenación. Y ellos ven el pecado como normal, como natural. Viven practicando el pecado. No se dan cuenta que ellos mismos están muertos y que necesitan que Cristo les dé vida. Creen que su necesidad es una vida cómoda, pero están muertos. Y por eso, porque están muertos, no sienten dolor por sus pecados. Pecan, no les duele, no es nada para ellos. No pueden ver su condenación, la muerte eterna, separados de Dios para siempre, pagando ellos por sus delitos. No entienden que la obra de Cristo, padeciendo mucho, muriendo en la cruz y resucitando, es para pagar el castigo que ellos merecen, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pueden estar aquí cantando, alabando a Cristo, diciendo que es su Rey, y pueden gritar: Hosana, Hosana, sálvanos ahora, diciendo que es su Señor. Pero cuando ven que Cristo no es el Mesías que ellos quieren, que no les va a dar lo que desean, sino que les va a dar algo que ellos no pueden apreciar, que no entienden, una vida de paz eterna,
pero no en este mundo corrompido, sino en su reino, en el que ya no habrá ni dolor, ni lágrimas, ni muerte, porque esas cosas habrán pasado. Ya serán libres del pecado y con un corazón nuevo con el que pueden apreciar estas cosas. Pero al no recibir las cosas ahora, lo que ellos quieren, se sentirán decepcionados y empezarán a dar voces en contra de Cristo, pidiendo que muera. No se han detenido a escuchar el mensaje del Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Si tú estás aquí sin Cristo, y eso lo puedes ver si amas algo más que a Cristo, si tu satisfacción está en las cosas del mundo, si lo que quieres es divertirte, pasarla bien, mira a Cristo, velo como lo que es, no un maestro, no un milagrero, no alguien que te puede dar lo que quieres, sino lo que necesitas desesperadamente y que tal vez ni siquiera puedes ver qué es. Ven a Cristo, confía tu salvación solamente a Cristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a ti y a mí, a pecadores ciegos que andan por esta vida tropezando y cayendo, pensando que ven, pero por más que buscan, no pueden encontrar un sentido verdadero a la vida. Vino a buscar a muertos que caminan creyendo que están vivos y que esta vida y sus placeres es lo único que existe y es lo único que desean y anhelan. Ven a Cristo ahora y Él no te echará fuera. La multitud que aclamaba a Cristo y le dio un falso recibimiento estaba viviendo una tragedia al rechazarlo y al mismo tiempo estar aclamándolo con una actitud convenenciera. Pero a pesar de eso, ese día fue un gran triunfo de Cristo. Él causó que la multitud lo aclamara, sabiendo que el entusiasmo popular enfurecería a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, y que provocaría que hicieran un complot para matarlo. Hasta ese momento, Él había pedido a sus discípulos que no dijeran quién era Él. Les pedía a los sanados que no dijeran nada. Se retiraba con sus discípulos a orar. Cuando quisieron hacerlo rey, se fue. En esos momentos, una manifestación como esta habría adelantado la confrontación con las autoridades religiosas, habría adelantado su muerte, pero todo tenía que hacer de acuerdo al tiempo decretado por Dios desde la eternidad pasada. Por eso, en este momento, Él se presenta de una manera abierta, pública, notoria. Era imprescindible hacerlo así, puesto que Él era el Mesías prometido y debía manifestarse a las multitudes que lo esperaban. El lugar indicado para hacerlo era la ciudad de Jerusalén, la capital del rey. Muchos lo recibieron
falsamente. Todos debían de haber visto, como vio el ciego Bartimeo, que Jesús era el legítimo hijo de David, a que Dios había prometido el trono y todas las promesas a David. La mayoría no lo vio, pero hubo quienes lo vieron como lo deberían ver, y por la gracia soberana lo adoraron por lo que realmente era y es. En ese momento hubo quienes lo recibieron verdaderamente, no superficialmente como la multitud. Y después de ese día, a través de la historia hasta el día de hoy, muchos, los que son suyos, lo ven y lo reciben como lo que es. Y ese fue el gran triunfo de Cristo. Ese es el gran triunfo de Cristo. Vino para rescatar a su pueblo, a los que lo recibieron, a los que lo reciben de sus pecados. Ese es el triunfo de Cristo, los que lo reciben. Tenemos por último una triste entrada. Finalmente Jesús entró a Jerusalén, dice el versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entró a la ciudad y fue al templo. Entró al templo, hizo un recorrido, dice, mirando todas las cosas. El templo era el centro de la religión judía, pero ahí no encontró la aceptación a él como Mesías, no encontró la aceptación a Dios, no encontró una adoración a Dios. Al contrario, lo que halló fue un pueblo que cambia la adoración y el servicio de Dios por hacer negocios. Su casa era un desorden, no había reverencia ni respeto. Determinó lo que haría el día siguiente, y como era tarde, regresó a Betania con sus discípulos para pasar allá la noche. Si Jesús entrara y viera nuestro servicio y nuestra adoración, ¿le agradaría lo que vería? Lo recibimos externamente y solo cantamos de dientes para afuera. ¿Y cómo nos comportamos en su casa y su día, el día del Señor, el día del que nos ha dado todo, que nos ha prestado la vida? Ese día, ¿qué es para nosotros?